Hola, buenos días, buenas tardes. Continuamos con la segunda parte de este video, de la primera parte de electrostática. Bienvenidos de nuevo. Vamos a tomar ahora el tema básicamente nos vamos a centrar en la integral de Gauss y en las aplicaciones para calcular campos eléctricos con distribuciones de carga con simetría. Y para eso vamos a utilizar un PowerPoint de la misma manera que en anteriores ocasiones, que nos va a guiar en el desarrollo de estos temas. Por supuesto que el material de referencia en cada caso está indicado. En este caso es el capítulo 4 de las lecturas del MIT y también el capítulo 22 del libro que estamos tomando como referencia. Entonces, recordamos los objetivos que teníamos para estos temas. Es muy importante tener en claro cuáles son los objetivos, porque de alguna manera es lo que nos contextualiza en para qué estamos estudiando algo o por qué estamos haciendo algo. En este video vamos a introducir la ley de Gauss en su forma integral. La ley de Gauss relaciona el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga neta dentro de la superficie. En una segunda etapa vamos a utilizar esta relación para calcular el campo eléctrico en ciertas distribuciones de carga que tienen un alto grado de simetría. Vamos a decir entonces, lo primero que vamos a dar es el enunciado cualitativo de la ley de Gauss, que dice que el número neto de líneas de campo eléctrico que salen por cualquier superficie que encierra cargas es proporcional a la carga encerrada en dicha superficie. Quedémonos con esto, el número neto de líneas de campo eléctrico que sale de cualquier superficie cerrada que encierra cargas es proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie, a la carga neta encerrada dentro de la superficie. Este enunciado cualitativo luego lo vamos a reflejar o validar con un enunciado cuantitativo. Vamos entonces a decir que en este caso tenemos representado en líneas rosadas las líneas de campo eléctrico que nos da una descripción cualitativa del campo eléctrico. Para cuantificarlo tenemos que emplear la ley de Coulomb para calcular el campo eléctrico en cada uno de los puntos, cosa que podemos hacer y hemos visto anteriormente. Pero las líneas de campo nos dan una idea cualitativa de por dónde está la influencia sobre el entorno de la presencia de esas cargas ahí. Por otro lado, tenemos representado en el color ese medio grisáceo, verdoso, azulado, una superficie cerrada. Imaginémonos un globo que encierra esas cargas. Esa superficie cerrada divide el espacio en dos regiones. Una región interior y una región exterior. Una adentro y una afuera. Otra representación similar la tenemos en el esquema de la derecha, en donde, como vemos, aquí no tenemos una simetría, como reflejaba la anterior representación, que era un dipolo, sino que tenemos una situación en donde tenemos dos cargas positivas, o mejor dicho, duplicada la carga positiva, concentrada a la izquierda, respecto de la carga negativa que está puesta a la derecha. Y la superficie cerrada encierra las dos cargas. Vamos a decir aquí que la carga neta dentro de la superficie cerrada dentro de la izquierda sería cero si las cargas son iguales. Mientras que la carga neta de la superficie que está dentro de la superficie cerrada a la derecha sería 2Q menos Q, o sea, Q. Bien, perdón. Entonces, vamos a definir ahora el flujo. El flujo es una propiedad de cualquier campo vectorial referida a una superficie hipotética, que puede ser cerrada o abierta, ¿verdad? Es una magnitud que ustedes ya han utilizado.
El flujo eléctrico particularmente es una magnitud matemática que relaciona el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie o que nos permite relacionar el número de campo eléctrico, el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie. Entonces, definida esa magnitud de flujo eléctrico matemáticamente, podemos decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un campo eléctrico E que atraviesa en forma perpendicular a una superficie, el flujo eléctrico va a ser el producto escalar de E por A. En este caso, como los vectores son paralelos, el vector área con el vector campo eléctrico, ese producto escalar o el producto punto se traduce directamente en el producto de la magnitud E por la magnitud A. Mientras que cuando tenemos un ángulo distinto de cero, o sea, o aparece un ángulo θ entre los vectores campo eléctrico y el vector área, el valor de flujo eléctrico se va a ver disminuido, digamos, respecto al anterior, y va a resultar de hacer el producto escalar o producto punto entre el vector E y el vector A. Es decir, eso es E por A por el coseno del ángulo θ. Bien. Generalizando este concepto de flujo eléctrico a una superficie arbitraria y a un campo eléctrico variable, podríamos decir que podríamos reducir a calcular delta flujos sobre deltas áreas para campos E sub I constante dentro de esa delta área. Y luego vamos a calcular el flujo total como el límite para los delta áreas tendiendo a cero de la sumatoria de todos los delta flujo. Es decir, el flujo eléctrico vamos a representarlo como la integral sobre toda la superficie cerrada en este caso, que es la que nos interesa, del producto escalar del vector E por el diferencial área. Flujo total a través de la superficie. Realizada esta generalización, vamos ahora, que ya está introducido el concepto de flujo eléctrico particularmente, vamos ahora al enunciado cuantitativo de la ley de Gauss. Para el enunciado cuantitativo de la ley de Gauss vamos a tomar una carga, Q mayúscula en este caso, que es positiva. Vamos a representar las líneas de campo eléctrico de esa carga y vamos a decir que el campo eléctrico sobre la superficie de la esfera va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, va a haber un ángulo cero va a ser paralelo el vector campo eléctrico, que es radial, al vector diferencial área, que también es radial. Dicho de otra manera, el campo eléctrico sobre la superficie de la esfera es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, podemos calcular el campo eléctrico utilizando la ley de Coulomb y decir que el campo eléctrico a una distancia r es igual a Q, el valor de la carga, sobre 4pi epsilon 0, o la constante esta que teníamos de proporcionalidad que habíamos definido, y sobre r cuadrado, por el versor r, ¿sí? Recordamos una magnitud vectorial. Esa superficie, esa esfera que nosotros pusimos, en realidad es lo que denominamos la superficie gaussiana, y es lo que nos permite, es una superficie cerrada que nos permite identificar un adentro o un interior y uno afuera o un exterior. En el interior está la carga Q0. Podemos calcular el área de la superficie de la esfera como 4pi por el radio al cuadrado, ¿sí?
Por otro lado, vamos a calcular el flujo entonces. Vamos a calcular cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie de la esfera. Para eso vamos a emplear la fórmula que presentamos recién de flujo eléctrico, diciendo que el flujo eléctrico es la integral del producto escalar del campo vectorial eléctrico, del campo eléctrico, que es vectorial por supuesto, por el diferencial área. Como a una distancia determinada del centro, un radio r, el campo va a ser constante, podemos sacarlo de la integral e integrar directamente el área de la superficie de la esfera. Con lo cual nos quedaría directamente la expresión que aparece aquí, E por A. Simplificando el radio al cuadrado del denominador con el del denominador y los 4pi, resulta que el flujo eléctrico es igual al valor de la carga encerrada por la gaussiana sobre epsilon 0. Con lo cual, este enunciado cuantitativo de la ley de Gauss, puesto, digamos, representado en esta primera versión con una carga puntual, valida el enunciado cualitativo que habíamos hecho al inicio. El flujo neto a través de la superficie esférica con carga puntual en el centro es independiente del radio de la esfera y es directamente proporcional a la carga neta dentro de la esfera. La carga neta sobre epsilon 0 o constante dieléctrica de, en este caso, el vacío. Muy bien, entonces, vamos a decir que el enunciado cualitativo de la ley de Gauss, o vamos a repetir que el enunciado cualitativo de la ley de Gauss es el que tenemos representado en ese recuadro ahí, que nos vincula el flujo eléctrico, el campo y el área con la carga encerrada dentro de la gaussiana, es decir, flujo neto relacionado directamente con el número neto de líneas de fuerza que atraviesan la superficie gaussiana y con la carga neta dentro de la superficie gaussiana. Vamos a decir que se puede demostrar que no importa la forma de la superficie gaussiana, lo hicimos para una superficie esférica, pero esto es válido para cualquier forma de superficie que encierra una carga. Por lo tanto, vamos a enunciar la ley de Gauss en su versión de aplicación que estamos utilizando para nuestro caso de integral de Gauss para distribuciones de cargas eléctricas, como que el flujo neto a través de cualquier superficie es igual a 4pi por k veces la carga neta dentro de la superficie, o la carga neta dentro de la superficie sobre epsilon 0. Vamos a utilizar esto ahora para distintas aplicaciones de resolución de ejercicios para obtener campo eléctrico mediante la ley de Gauss. La estrategia para la resolución de ejercicios o los pasos que tenemos que seguir para aplicar la ley de Gauss para resolver ejercicios en donde nos interese calcular el campo eléctrico en distribuciones de carga con simetría son los siguientes. Primero, tenemos que identificar la simetría asociada con la distribución de carga. Segundo, determinar a través de las líneas de campo la dirección del campo eléctrico. Es decir, hacer una estimación cualitativa de la dirección y la distribución del campo eléctrico y suponer una superficie gaussiana sobre la cual la magnitud de campo eléctrico es constante sobre porciones de la superficie. Esto es para buscar simplificar nuestro cálculo, ¿sí? Una vez que elegimos la superficie gaussiana en función de la estimación de dirección de campo eléctrico, eso nos permite dividir el espacio en dos regiones, ¿sí? Y podemos asociar la distribución de carga en la región interior de esa gaussiana.
Para cada región vamos a calcular entonces la carga interior, es decir, la carga encerrada por la superficie gaussiana. Una vez que tenemos esto esquematizado, vamos a calcular el flujo eléctrico con las fórmulas que recién indicamos, que atraviesa la superficie gaussiana para cada región. Y luego vamos a hacer uso de la ley de Gauss para igualar ese flujo eléctrico que calculamos con la carga interior, particularmente o específicamente con la carga interior sobre epsilon 0, y de ahí vamos a deducir o a despejar la magnitud del campo eléctrico. Muy bien, entonces, siguiendo esta estrategia y estos pasos sistematizados, vamos a utilizar este procedimiento para hacer de una forma sistemática nuestra resolución de ejercicios. Decíamos, la aplicación, primera aplicación que vamos a hacer, es sobre un conductor de longitud infinita uniformemente cargado, en donde tenemos que definir o considerar lo que sería la lambda, que es la densidad longitudinal de carga, que se va a dar en coulombios por metro. En este caso vamos a seguir los pasos que anteriormente dijimos. Primero, tenemos que determinar la distribución de carga a través de las líneas de fuerza. Y entonces vamos a mirar, como decíamos, la distribución de carga. En este caso sabemos que es un conductor que en este caso está como entrando a la pantalla, ¿no? Con distribución uniforme de carga. Las líneas de campo eléctrico asociado a esa distribución de carga son radiales respecto del conductor que está colocado acá transversal. Acá tenemos otra vista a la derecha donde tenemos el conductor y también hemos realizado el paso 2 y 3 conjuntamente, en donde hemos colocado la superficie gaussiana o superficie cerrada y hemos identificado áreas, digamos, o superficies que tienen una relación en donde podemos considerar cierta constancia del campo eléctrico, ¿sí? Particularmente podemos observar ya aquí que en las tapas de lo que sería la gaussiana sería como un cilindro que está envolviendo el conductor. Las tapas de la gaussiana tienen digamos, el área o el vector área está acá como diferencial área 1, diferencial área 2. Vemos que es perpendicular el vector área al vector campo eléctrico. Es decir, no hay líneas de campo eléctrico que atraviesan el área. Tenemos un ángulo aquí, un ángulo θ de 90 grados, el coseno de 90 es 0, o sea que ya ahí podemos ver que en esa situación el flujo por esa parte de la superficie gaussiana va a ser 0. Mientras tanto, en el lomo del cilindro lo que tenemos es que hay un paralelismo, un ángulo 0 entre los vectores área que consideremos y campo eléctrico. Bien, una vez que tenemos identificado eso, pasamos al punto 4, que es calcular el flujo eléctrico. El flujo eléctrico, planteado como la integral sobre la superficie cerrada del producto escalar del vector campo eléctrico por el diferencial área, lo dividimos en 3 sectores sobre la superficie gaussiana, como antes dijimos, sobre las tapas de la gaussiana, del cilindro, que es la gaussiana que hemos elegido, por conveniencia, en este caso el flujo es 0, y para el caso de el lomo del cilindro, vamos a tener que el flujo nos queda como el campo E3 sobre A3. O sea, sobre un valor de campo E que va a ser constante porque va a estar a una distancia equivalente del conductor por el área A3 del lomo del cilindro, que va a ser 2pi por R, que sería el perímetro, por la longitud del cilindro que hemos tomado de gaussiano, la longitud de la gaussiana.
Recordemos en este punto que nuestro interés está en qué? En obtener el campo eléctrico que genera un conductor de longitud infinita uniformemente cargado. Con lo cual, el paso que sigue va a ser igualar el flujo eléctrico, E por 2pi por R por L, que acabamos de obtener, con la carga neta dentro de la gaussiana. Y la carga neta dentro de la gaussiana va a estar dada por la densidad de carga por unidad de longitud por la longitud L que nosotros hayamos elegido para nuestra gaussiana de análisis. Como ustedes ven aquí, la longitud es un término que se simplifica, está en ambos miembros, y entonces obtenemos el campo eléctrico despejando, por supuesto, la magnitud de campo eléctrico debido a un conductor de longitud infinita uniformemente cargado. Eso va a ser igual a lambda, la densidad longitudinal de carga, sobre 2pi por epsilon 0 sobre r. O sea, tiene una ley de variación inversamente proporcional a r o la distancia radial respecto del conductor. Esta primera aplicación entonces nos permite obtener el campo eléctrico que va a quedar en función, digamos, de la distancia a la cual nos encontremos del conductor. Conociendo la distancia r, podemos calcular el campo eléctrico para ese conductor cargado con una determinada densidad longitudinal de carga. Vamos a emplear el mismo procedimiento para obtener, en este caso, para una aplicación 2, que es un plano infinito de material no conductor, en donde lo vamos a caracterizar con una densidad superficial de cargas. Es decir, ahí tenemos el plano cargado con una densidad superficial de cargas, o sea que ahora va a ser coulombios sobre metros cuadrados, la unidad de la densidad superficial de carga. Hacemos el primer paso, que es asociar las líneas de campo eléctrico. Para eso podemos utilizar, digamos, y demostrarlo mediante la ley de Coulombio, que las líneas de campo eléctrico en un plano van a ser líneas perpendiculares al plano, que salen del plano si el plano está cargado con cargas positivas, que entran al plano si el plano está cargado con cargas negativas. Les recomiendo que revisen eso dentro de las aplicaciones de la primera parte de Coulombio para poder llegar a esta estimación de líneas de campo eléctrico asociados a un plano, a una distribución superficial de cargas. El paso 2 y 3 consiste en elegir una superficie gaussiana, de tal forma que facilite esto de encontrar luego el flujo, relacionando los vectores campo eléctrico con área. Nuevamente, la superficie gaussiana vuelve a ser un cilindro. En este caso, fíjense, también vamos a identificar 3 superficies, las tapas del cilindro, en donde va a haber flujo máximo, porque en ese caso el vector campo con el vector área tienen un ángulo 0, y el lomo del cilindro, en este caso, el flujo por el lomo del cilindro, el flujo va a ser 0, porque los vectores campo y área son perpendiculares. Además de analíticamente, uno puede ya gráficamente darse cuenta de que esa es la situación. A continuación está el punto 4, en donde obtenemos el flujo eléctrico. En este caso vamos a decir que el flujo eléctrico va a estar, vamos a considerar la suma de 3 flujos por 3 áreas, superficies diferentes. En el primer caso, sobre la superficie S1, que va a ser la integral sobre toda S1 del campo, que ahí vale E sub 1 por el diferencial área 1, más la superficie sobre toda el área 2 del campo, que ahí vale E sub 2 por diferencial área 2, más
el flujo por el lomo del cilindro, es decir, lo que está indicado acá como campo 3 y diferencial área 3. Luego vamos a detectar que a una distancia determinada E sub 1 va a ser constante por el área 1, que también puede ser constante, o sea, va a ser constante o va a ser un valor determinado. Y por una cuestión de simetría podemos asociar que E1 va a ser igual a E2. Entonces, el flujo total a través de la superficie va a ser 2 veces E por A. El siguiente punto es decir, muy bien, ahora este valor de flujo que obtuvimos en el punto 4, por la ley de Gauss en la forma integral, hemos demostrado que tiene que ser igual el flujo a la carga encerrada sobre epsilon 0, que es lo que igualamos aquí en el punto 5. Y la carga encerrada es igual a la densidad superficial de carga por el área, ¿verdad? Con lo cual, en estas condiciones, podemos, despejando nuevamente el campo eléctrico, que es nuestro objeto de cálculo, despejar el campo eléctrico. Nos queda que el campo eléctrico, debido a un plano un plano infinito. Lo de infinito es para idealizar el concepto y descartar o desestimar los efectos de borde. Estamos haciendo una idealización. El campo eléctrico, debido a un plano infinito de material no conductor uniformemente cargado, resulta directamente igual a la sigma sobre 2 epsilon 0, es decir, la densidad superficial de carga que tenga ese plano, que es un dato, sobre 2 epsilon 0. Y ese valor de campo eléctrico, si lo representamos, esta es la magnitud, y si lo representamos también en cuanto al signo con el sentido, podemos decir que hacia un lado es positivo y hacia otro lado es negativo. Esto va a estar identificado también desde la representación vectorial que hacemos. Entonces, hemos encontrado aquí otra aplicación del integral de Gauss para calcular el campo eléctrico en este caso, un plano con una densidad constante superficial, una densidad superficial o carga por unidad de área constante. Muy bien, siguiendo con otra aplicación de lo mismo, siguiendo los pasos indicados, estos 5 pasos que tenemos para resolver ejercicios aplicando integral de Gauss. Vamos ahora al caso de la aplicación 3, que es una corteza esférica uniformemente cargada. Como estamos hablando de una corteza esférica, estamos también hablando de una densidad superficial de carga, al igual que en el caso anterior del plano, indicado por sigma coulombios sobre metros cuadrados. La situación de una corteza esférica es que la densidad superficial de carga es Q sobre el área superficial, o sea, Q sobre 4pi A al cuadrado, siendo A el radio de esa corteza esférica. Podemos demostrar, y eso lo vamos a ver en otro video, que el campo eléctrico dentro de una superficie cerrada, dentro de una superficie cerrada, es cero, el campo eléctrico es cero, se anula el efecto de los campos eléctricos y el campo eléctrico es cero, y solamente van a aparecer líneas de campo eléctrico radiales por fuera de esa corteza esférica uniformemente cargada. Les indico que por favor revisen en la bibliografía y también desde lo que abordan en el práctico esta situación de corteza esférica y de campo eléctrico nulo dentro de conductores. Entonces, si seguimos con el paso 2 y 3, que es el elegir una superficie cerrada o una superficie gaussiana para poder calcular el flujo a través de esa superficie, en esta situación podemos contemplar 2 casos. Una es la superficie gaussiana interna
o sea, con un radio menor al radio A de la corteza esférica. El campo eléctrico ahí va a ser nulo, por lo tanto el flujo eléctrico va a ser nulo. Y en el caso 2, donde el radio es mayor o igual a ese radio A, la superficie gaussiana acá está indicada por líneas de punto, y podemos decir que la carga encerrada dentro de la gaussiana del caso 2, o sea, para un radio mayor a, que es el radio de la corteza esférica, va a ser la carga total, Q. Entonces, continuando con el cálculo para el caso 2, vamos a decir que el flujo eléctrico lo podemos poner, por supuesto, con la expresión que manejamos de flujo eléctrico, y va a ser equivalente a una esfera, a una carga en el interior de la esfera, porque toda la carga encerrada la podemos hacer equivalente a una carga Q concentrada si estamos a una distancia determinada del centro, con lo cual el campo eléctrico, despejándolo directamente de la expresión 4 en el punto 5, el campo eléctrico asociado a una corteza esférica uniformemente cargada va a ser igual para radios mayores al radio A de la corteza esférica a el campo eléctrico que genera una carga puntual en el centro de nuestra gaussiana. Entonces, el campo eléctrico debido a la corteza esférica va a ser Q sobre R cuadrado, por supuesto por la constante K sub E, esta constante electrostática que definimos anteriormente, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, pero a partir del radio A. Para radios inferiores a A, el campo eléctrico va a valer 0. Entonces, en el punto 5 hemos obtenido el campo eléctrico y, en todo caso, la ley de variación del campo eléctrico de una corteza esférica uniformemente cargado con una densidad de carga sigma de tantos coulombios por metro cuadrado. Otro caso de interés es el de una esfera una esfera no conductora con carga uniformemente distribuida. ¿Por qué digo no conductora? Y lo recalco, porque si fuera conductora, las cargas no podrían estar uniformemente distribuidas. Las cargas tienden a irse a los bordes. Entonces, este caso de aplicación, el caso 4, es el caso de una esfera aislante, de material aislante o no conductor, con carga uniformemente distribuida. Entonces aquí hablamos de esta ρ, que es una carga por unidad de volumen, o sea, una densidad volumétrica de cargas, cuya unidad van a ser coulombios sobre metros cúbicos. La densidad volumétrica de carga se define como la carga sobre el volumen, en este caso el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi sobre el radio de la esfera al cubo. Nuevamente tenemos que pensar en una superficie gaussiana para radios hacia el adentro de la esfera y una superficie gaussiana hacia la afuera de la esfera. Por lo tanto aparece nuevamente el caso 1 y el caso 2. ¿Sí? Que mencionamos anteriormente. La distribución de las líneas de campo son las indicadas en los esquemas que hemos representado, y para poder ver eso tenemos que tomar, como les digo, cierta práctica en la primera parte, que es la aplicación de la ley de Coulomb. El punto 4, calculamos el flujo eléctrico. El flujo eléctrico para el caso de R menor a A nos daría que el campo eléctrico va a ser constante a un radio determinado, donde pongamos la gaussiana, y el área o la superficie de la corteza esférica, en ese caso que sería la gaussiana, también va a ser 4 pi sobre R cuadrado constante. Constante para ese radio, por supuesto, o sea, va a estar en función del radio. Estamos calculando el campo eléctrico en la gaussiana, que atraviesa la gaussiana.
Eh, en el caso del radio mayor a, el flujo eléctrico resulta igual en principio. ¿Dónde aparece la diferencia? La diferencia aparece cuando igualamos en el punto 5 el flujo a la carga encerrada. ¿Por qué? Porque la carga encerrada en el caso 1 va a ser una carga que va a estar en función del radio de la gaussiana. La carga encerrada es la integral de la densidad volumétrica por el volumen. Entonces, la densidad es constante y el volumen va a estar el volumen que encierra esa gaussiana va a estar en función del radio de la gaussiana. Por lo tanto, la carga encerrada va a ser Q sobre A cúbico por R al cubo. Eso para el caso 1 de R menor a A. Para el caso 2 vamos a tener que cuando ya la gaussiana está por fuera de la esfera, ya va a estar encerrada la carga total de la esfera, ¿sí? Que la carga total de la esfera corresponde al caso en que el radio es A, con lo cual la carga encerrada es directamente Q mayúscula. Yendo entonces al punto 5, igualando la fórmula de flujo eléctrico, E, que obtuvimos de aquí arriba, E por 4πr cuadrado, con la carga encerrada sobre epsilon 0, podemos despejar el campo eléctrico para R menor a A, quedándonos en función lineal, con una función lineal o proporcional a R. Y el campo eléctrico para el caso 2 del radio mayor a, en donde nos aparece una ley de variación inversamente proporcional al radio cuadrado y equivalente al caso de una carga puntual concentrada si estamos en radios mayores al valor de A, que es el radio de nuestra esfera no conductora con carga uniformemente distribuida. En definitiva, el campo eléctrico, debido a una esfera uniformemente cargada, sigue dos leyes de variación diferentes. En el adentro de la esfera sigue una ley lineal que aumenta en función del radio desde 0, radio 0, hasta el radio igual a A, donde es el valor de campo máximo, y de ahí en más, en la medida que nos alejemos, el campo eléctrico disminuye con una ley inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que nos encontremos de la esfera. Bueno, esta aplicación es la última que tengo para mostrarles y con estos 4 casos que hemos presentado, estamos cubriendo en buena medida una gran cantidad de situaciones que podemos esquematizar para usar la integral de Gauss para resolver problemas. Finalmente, en este cuadro tienen una representación de los distintos sistemas con los pasos y finalmente las fórmulas a las que llegamos aplicando integral de Gauss. Muy bien, alumnos, eso es todo por ahora. Espero que les sirva estas clases de apoyo en esta modalidad. Les mando un gran saludo, espero que estén bien y continuamos aprendiendo Física 2. Saludos a todos.